una producción de Radio Política. Política en Acción presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos con ustedes para llevar a cabo este programa que ha sido durante mucho tiempo un medio para informarles de los últimos acontecimientos, los más relevantes que acontecen en nuestro ámbito, tanto estatal, municipal, nacional, incluso universal. Son temas que siempre hemos querido llevarlos hasta ustedes a través de este programa de Charlas de Café con sabor a política. En esta ocasión nuevamente tenemos aquí a nuestro amigo, el historiador Juan Carlos Ortega, con el cual vamos a platicar acerca de este último acontecimiento que pues ha simbrado la opinión pública, el escape de uno de los hombres más buscados universalmente por ser gente que ha manejado a niveles internacionales la delincuencia organizada, es decir, el tráfico de drogas, de estupefacientes. ¿Tú cómo ves ese fenómeno tan especial que se está dando ahorita con las opiniones que se están vertiendo a propósito del escape del Chapo Guzmán por segunda vez? Ciertamente, buenas tardes. Estamos con ustedes para convivir, platicar y charlar las diferentes versiones que se nos van presentando y tratar de aclarar y aclararnos qué realmente está significando esta situación. Esta situación me parece que la podemos ver historiográficamente desde muchos puntos de vista: sociológico, antropológico, político, económico, nacional y mundial, porque tiene muchas connotaciones. Vamos a ver desde el punto de vista económico el manejo de grandes capitales que nos dicen que maneja el señor del cual estamos platicando, que nos dice cuántas áreas él está interviniendo para manejar, desde el trasiego de las drogas, de personas, de minerales, de maderas, de fármacos a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está platicando? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Y qué es lo que nos permiten en un momento dado conocer? A nosotros nos toca comentar, me parece, que en función de la información que tenemos, en función de cómo son esos procesos, que no son nada más de aparición espontánea. Todo tiene un proceso de hace 30, 40 años, si no es que más. ¿De dónde vienen los grandísimos capitales negros? Lo que ha hecho el Chapo está representando un poder económico que ya se está transfiriendo a un poder político, donde el dominio de la democracia depende en un momento dado de sus dinámicas. Nosotros vemos efectivamente pues que hay una simbiosis, una especie de paralelismo que comentábamos, que hemos comentado en ocasiones, de que el poder económico al último se traduce en el poder político y el poder político en el poder económico. Es decir, lo que comentábamos, que posiblemente son dos cosas que se retroalimentan: a mayor poder político, mayor poder económico; a mayor poder económico, mayor poder político. De allí que estas organizaciones que cuentan con millonadas y millonadas, pero en forma verdaderamente extraordinaria de dinero, son capaces de hacer lo que ni siquiera nos imaginábamos: comprar cientos, hasta miles de conciencias y intervenir incluso en procesos en una democracia como la nuestra, donde parece que el dinero es el que va a decidir
¿Quién va a ganar una elección? Que ya se acabaron los principios, que ya no hay, ni los partidos políticos tienen sus filosofías que anteriormente nos hablaban de ellas, de sus principios rectores. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro con toda esta problemática, como tú dices, después de analizar antropológica, histórica, económica, política y socialmente todo este fenómeno? Ver que la corrupción ha llegado a extremos verdaderamente escandalosos y no previstos y no soñados. Cuando los partidos políticos transan sus principios éticos, sus principios de moralidad, usted lee la reglamentación y los principios éticos que tiene cada partido, es increíble lo bonito que están manifestados. Sin embargo, a la hora de la realidad, vemos que esa democracia en nuestros países, en nuestro país, está increíblemente dirigida. Sabemos perfectamente que la votación no está considerada. Al no haber elecciones, votamos por quien dice o quien propone. Eso va permitiendo que la población se vaya desencantando. No es lo que yo quiero que se vea de este país. Está respondiendo la organización política, la organización económica, está respondiendo a intereses financieros, que no hemos tocado las cuestiones financieras, y los grandes capitales nacionales y extranjeros, hacia dónde están conduciendo este país. Los capitales internos como los capitales externos, ¿sí?, están siendo utilizados, no de ahora, desde los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, hacia dónde se está conduciendo. Pues a crear un gran grupo financiero, y que esa financia le está sirviendo para la cuestión política. Lo del Chapo que nos está pasando ahora es la manifestación y la madurez del gran poder que esta gente comenzó a hacer, no de ahora, de años atrás. Cuando vemos el hecho tangible, se fuga el Chapo, nos empezamos a cuestionar por qué se fuga, qué situaciones pueden existir para que se pueda manipular, manifestar y dejar en el ridículo más grande a las autoridades, desde la principal cabeza del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. ¿Todos dónde están? Nosotros hemos visto que todos los analistas políticos, los politólogos, las gentes que acostumbran a hacer panoramas de lo que está aconteciendo en este país, ven que exhibir al gobierno como que es una especie de necesidad de catarsis de la sociedad, como que por decir la fuga del Chapo no le ha causado a la sociedad un impacto de indignación contra el Chapo, sino que en el fondo como que siente que el Chapo se convierte en una especie de héroe y tenemos la tendencia, no unificarnos con el gobierno como en las democracias que ya están desarrolladas, sino que nosotros vemos qué bueno, como si tuviéramos una animadversión ya natural en contra de las instituciones. Ciertísimo, y eso está aclarado desde el principio de la colonización. Recordemos que un chucho es roto, gente que era idealizada, porque se ponía de la parte de la gran población miserable, pobre, limitada en ejercer sus derechos políticos y que fueran respetados. En nuestro país, de antemano, sabemos que las necesidades, los derechos de los mexicanos no son respetados. Es decir, tú me estás diciendo que las asimetrías económicas hacen que haya un resentimiento profundo de los que tienen contra los que no tienen. Exactamente. Es decir, por la falta de una equidad. De una equidad y de un respeto al grueso de la población. Al final de cuentas, el divorcio que existe entre las grandes élites políticas, financieras, con el grueso de la población, no hay identidad. Por eso el circo, valor mediático que nos dan Juegos Olímpicos, artistas, deportes, campeonatos mundiales, para distraernos, olvidándonos que tenemos que generarnos nosotros mismos una conciencia de clase política, una necesidad de entender que yo también debo de ser parte activa de este proceso. Cuando me han excluido como Juan Pueblo, aquí viene la tragedia. Recuerdo las fugas de Napoleón, de Bazán, de Papillon,
de Chucho el Roto, que era lo que despertaba en la población, un Robin Hood. Empatía y simpatía por el delincuente que ha roto los esquemas tradicionales de dominio del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con el Chapo? Algo parecido. Esta persona supo perfectamente cómo manejar los medios. ¿El resultado cuál es? Una misa de acción de gracias, la gente agradeciendo, porque ahora sí me va a llevar alimentos. Me dicen que hay aproximadamente ya como 10 corridos. Es posible del Chapo. Desde ayer estuvimos viendo los corridos. Porque la gente se sentía feliz porque había burlado al gobierno. Pero ¿no crees tú que la sociedad deberíamos nosotros como ciudadanos buscar la manera de, pues al contrario, ver cómo sigamos a las instituciones para que estas... Pero ese resentimiento, ¿cómo podemos borrarlo? Híjole, no es tan fácil borrarlo. Las agresiones que hemos sido objeto, la población de este país, está muy agraviada. No es fácil decir en un momento dado, gobierno, no, yo te ayudo, gobierno, yo te apoyo, porque nunca me has respetado. La pobreza que se está suscitando en nuestro país, esa clase media que es la que más producía, se ha ido reduciendo. La pobreza, la miseria y la sobrevivencia es más grande frente a la opulencia, los agravios, la grosería, actitud que tiene el gobierno y las grandes instituciones financieras. Bueno, ¿por qué me identifico yo? Oye, fíjate que los chistes que circulan, los memes que ahora les llaman, todas esas manifestaciones sí, de la sociedad civil a través de internet, pues realmente son algo que te deja sorprendido del ingenio, por una parte la ironía, por otra parte pues la gente, los sociólogos les llaman catarsis, los psicólogos, que porque es una forma en que la sociedad pues, descarga su resentimiento, ¿verdad? Pero veíamos uno, por ejemplo, por donde estaba un grupo de gentes, de maestras con carretillas y palas haciéndole un túnel ya también para Esther Gordillo, para sacar, bueno, otras donde realmente se pintan a nuestras autoridades en condiciones de ironía, la caricaturizan, cuando nosotros deberíamos ver cómo vamos a resolver este problema de impunidad que hay, porque en este fenómeno del escape debería haber habido mucha corrupción para poder hacer un túnel de 1,5 kilómetros, ¿sí? Desde una casa a esa distancia, pues realmente cuántas gentes se requerirían. Oye, pues este Chapo con su equipo de arquitectos, mejor que lo preste para hacer los túneles que se necesitan para el tren que se va a ir hasta Querétaro, ¿no? México-Querétaro, o en fin, arreglar los túneles que necesitamos para desaguar la Ciudad de México que se les inunda a cada momento, y a nuestra propia ciudad de Morelia, donde a veces pues, nuestros drenajes son verdaderos tubitos, y estos con una facilidad extrema y en un término breve, oye, se lanzan 1 kilómetro y nadie se da cuenta que existe un trabajo donde se requiere cantidad de personas. Bueno, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Tú cómo ves? Mire, una imagen que me tocó ver ahí el día de ayer es aquella que se manifiesta en un puñado de dólares, en un rollo de dólares, donde se dice, es el túnel por donde escapó el Chapo. Esa es una manifestación dolorosísima del grueso de la población, donde se está dejando de manifestar. Todos sabemos que si fue posible desarrollar esto que nos están platicando, que yo en un momento dado lo puedo dudar, es a través del dinero, puede lograr todo. Tecnológicamente, la gente que estaba comentando de los aspectos tecnológicos para hacer ese túnel de la manera en que se hizo, no es posible. La otra tesis, la otra hipótesis que está manejando, el señor salió por la puerta grande. Porque no es posible, después de tanto tiempo, que nos digan tan fácil,
escarbaron con una medición astronómica perfecta cómo llegar a su baño. Y nadie escuchó. Entonces, es ciertamente, humanamente, no es posible que nadie haya escuchado eso que nos están platicando. Recordemos que nos platican en este país, es de pláticas, de charlas tremendamente dolorosas, y el poder político siempre está pensando que nos estamos creyendo. No, señores, porque nos dan pie a especular. La rumorología, la especulación, es un gran deporte en nuestro país, pero algo debe de haber de cierto. No es posible que con eso que nos tenemos que aceptar aquello de que cuando el río suena es que agua lleva. Claro que sí. La rumorología no deja de tener un sustento, ¿sí? Y además, en verdad, a propósito de la rumorología, pues sí, efectivamente veía yo que concretamente nuestro presidente pues ha sido objeto de todo tipo de especulaciones por falta de claridad en las cuestiones de que se le acusa que los fenómenos de Guerrero, de Tlatlaya, la Casa Blanca, todas esas cuestiones que no han quedado completamente claras, la muerte de los muchachos, y pues el gobierno parece que permite que se le haga responsable hasta del huracán que se está formando en el Pacífico en este momento, y no busque o no tenga los medios o no los utilice para aclarar con la mayor nitidez posible cada una de estas situaciones, y las deja precisamente a la rumorología, y el pueblo en última instancia siempre decide culpar al gobierno, para no aceptar, por supuesto, nosotros los ciudadanos la responsabilidad que tenemos de participar en todo. Y luego los enemigos del gobierno, yo lo veo, cómo inmediatamente piden las cabezas de los altos funcionarios, de esto, de lo otro, de aquello, como si por decir, quitar a Chong, al secretario de Gobernación, como encargado que es del problema de la seguridad en el país, fuera a resolver el problema. No lo resuelve, no ese es el problema. El problema yo creo que está fundamentalmente en aplicar la ley. Y sí, sobre todo terminar, como se nos había informado ya, que iba a acabar en este país la corrupción. Mientras siga habiendo corrupción, miren, ya vimos que el gobernador que habían detenido por un fraude, ya lo dejaron ir. Aquí, ¿qué pasó en Michoacán? Sí, al ex tesorero que supuestamente desaparecieron miles de millones de pesos, le habían puesto una fianza de 50 y después lo exoneran. Es decir, que no vemos a nadie pagar culpas de nada. La única que sí no ha podido salvarse, pues es Esther. Bien, y el otro gobernador de allá de Chiapas, ¿no? De Tabasco, también Villanueva. En Garnete. Pero realmente hay una gran cantidad de corruptos y los vemos en la calle. Aquí en Michoacán no se ha castigado a nadie. El tremendo hoyo económico que se le deja al Estado. Yo no tengo idea cómo va a empezar un gobierno como el que viene, con las arcas vacías y con deudas de todo tipo atrás, que le están diciendo que las cumpla. Me parece que el resumen que acaba de hacer de todas las incompetencias de los políticos, del sistema de leyes, ¿sí? Recordemos una cosa que es muy sencilla: forma es contenido en nuestro país. El sentido común nos está diciendo a toda la población, al gran grueso de la población, también pensante y no pensante, no somos estúpidos, estamos percibiendo muchas cosas. Todo lo que usted acaba de mencionar no es más que producto y deficiencias de un sistema corrupto hasta la médula. Este país se está sosteniendo fundamentalmente en la corrupción de todos los sistemas políticos, religiosos, militares. Hablamos de un sinvergüenza tesorero, Humberto Suárez, que está acusado porque él estuvo cubriendo 3 gobernadores y él se ve cómo estaba el dinero moviéndose. Sin embargo,
El déficit que tiene son de 3.500 millones. Le cobran 50 millones. No importa que me preocupe, pero estoy protegiendo qué. Acusaciones directas con Godoy Rangel, un exgobernador, a un Fausto Vallejo, a uno de los personajes que permitió la entrada de muy fuerte del cártel de Michoacán, Cárdenas Batel. Todos ellos no se les quiere investigar. El hijo de Cárdenas Solórzano, el muchachito del ingeniero, no sé qué cosa sea, que se queda al frente. Una producción de Radio Política. Política en Acción. Política en Acción presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle. A profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política.